Escuchaba ayer en una de las publicaciones que hacemos nuestros hermanos en las diferentes redes sociales y me llamó muchísimo la atención un eslogan que, por cierto, antes ya lo había escuchado, pero que tomé mucha conciencia cuando lo volví a leer el día de ayer en la tarde. Y es ese eslogan que Charles Spurgeon, por allá hace unos 130 años aproximadamente, dijo lo siguiente: llegará el tiempo en el que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Por aquel entonces, siglo XIX, albores del siglo XX, recuerden que estamos en el siglo XXI, Charles Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores de su época. La historia nos dice que llegó a predicar a más de 20,000 personas sin micrófono, sin parlante, sin redes sociales y sin ningún otro elemento que pueda amplificar su voz. A más de 20,000 personas. Este gran hombre de Dios aplicó el siguiente eslogan: llegará el tiempo en el que en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Y cuando nosotros miramos las diferentes plataformas hoy por internet que tenemos, ciertamente encontramos a un montón de hombres y de mujeres disfrazándose de diferentes elementos propios de la naturaleza. A veces se disfrazan de leones, de tigres, de animales. Y se disfrazan también de payasos. Y ojalá solo se disfrazaran de payasos. Ojalá solo se disfrazaran de payasos. Sino que también llevan esas payasadas a los altares, a los púlpitos, a los templos. Y cuando uno ve la escena en su conjunto, hay mucha alegría, hay mucho gozo. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué hacen esto? Entonces, la frase es la siguiente: es que tenemos que ganar almas. Es que tenemos que llenar a la iglesia. Es que tenemos que convertirnos un poquito en el mundo para poder rescatar las almas del mundo. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que el trabajo principal, no del pastor y no del disfraz de payaso que ese hombre o esa mujer pueda llevar en su encima, encontramos el trabajo del Espíritu Santo que se da en tres áreas fundamentales: convencer no al hombre, no al creyente, al mundo. Convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y gloria a Dios, tomé mucha conciencia ayer. No es que sea un pastor inconsciente, lo que pasa es que hay elementos que el Espíritu Santo en su momento oportuno coge determinadas áreas y nos dice: véale, esto es, y nos abre la visión, y nos abre la mente, y nos abre el entendimiento. Y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar, de tal manera que cuando Dios quiere, comienza a trasladar el mensaje real que en el tiempo de hoy se necesita. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Pero cuando nosotros vemos la obra de Cristo, nosotros encontramos a Jesucristo dando vista a los ciegos, haciendo caminar al paralítico, restituyendo, gloria a Dios, alguna deficiencia del cuerpo físico de cualquier persona. Pero cuando Cristo trata el tema con respecto a la salvación, entonces Jesucristo es categórico y es muy tajante y es muy cortante, y Jesucristo no se detiene en payasadas, sino que más bien va al punto yugular y dice: si tu mano, si tu pie, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, sácalo. En ninguna escena bíblica, en ninguna parte de la Biblia, esto desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos a siervo alguno convirtiéndose como un títere, como un payaso, haciendo cualquier tipo de representaciones con el sobretexto de poder ganar a un alma. Las almas no se ganan de esa manera.
Creo que las almas se ganan en la intimidad con Dios y en la integridad con nuestro Padre Celestial. Así que, gloria a Dios, el tema de esta mañana en el tiempo final. Voy a lecturar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver muchísimos versículos de las Escrituras. Quiera Dios que nos dé un poquito el tiempo. Pero usted, si tiene la oportunidad de anotarlo, coja un lapicerito, coja un cuaderno, una libreta y comience a anotar las Sagradas Escrituras. Y voy a tener como texto base en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, el versículo 24, que dice así la palabra de Dios. 21, 24. Y gloria sea el nombre del Señor. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ustedes saben, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, Israel no era pues una nación independiente, no era una nación libre. Israel, bendito sea Dios, estaba pues bajo la gobernación del imperio romano, la cuarta bestia del libro del profeta Daniel, el imperio romano. Y Jesucristo, proyectándose en el tiempo, esto profetiza en Jerusalén, profetiza para todo el pueblo de Israel. Y le dice, y ustedes serán llevados a todas las naciones y serán esparcidos y serán trasladados y estarán dispersados y desparramados en todo el mundo. Y estarán así hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Esta diáspora, bendito Dios, este traslado, esta movilización del pueblo de Israel se inició en el año 70 con Nerón, cuando Nerón ordena incendiar Roma. Y gloria a Dios, le echan la culpa a los cristianos y los cristianos son perseguidos por todo lado. Y no solamente son perseguidos, sino que muchos de ellos tuvieron que pagar su salvación a precio de sangre, en hogueras, pasados a cuchillo, traspasados, colgados, aserrados. Ahí está el libro de los Hebreos, el capítulo 11, donde se nos habla de los mártires de la iglesia primitiva, de aquella iglesia que Jesucristo lo inició y que los apóstoles y discípulos luego lo continuaron. Ahí está Hebreos 11, dice las Escrituras en Hebreos 11, por ejemplo, que muchas mujeres recibieron a sus muertos solo por la fe, es decir, que nunca más lo vieron. Aparecieron muchos mártires, hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dejar su vida, pero nunca negar a Jesucristo, ni la fe que abrigaba en el corazón de ellos. Eran hombres y mujeres de la verdad, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que estaban dispuestos a dejar su cabeza, a dejar su piel, a dejar sus huesos calcinados, a ser convertidos en cenizas, en hogueras, en el tiempo aquel en que la iglesia fue juntamente con los judíos terriblemente perseguida. Tremendo ese tiempo, hermano, tremendo. Eran hombres que confiaban plenamente en Dios. Eran hombres y mujeres cuya obediencia a Dios era 100 sobre 100, sin condiciones, sin imposiciones, sin decirle al Señor, yo te voy a seguir, pero primero permíteme esto. Yo te voy a seguir, pero es que primero es que mi trabajo. Yo te voy a servir, pero es que primero mi casa, mi esto, mi aquello, mi lo otro, mi negocio. No. Esos hombres no eran aquellos que menciona Hebreos 11. Eran hombres de Dios, eran mujeres de Dios, hombres y mujeres que andaban caminando con Dios, no de palabras solamente, no de voz solamente, sino que de verdad lo demostraban con sus actos, con sus acciones y con sus hechos. Y entonces Cristo dice, hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. En el tiempo de hoy, el tiempo de los gentiles se cumplió. ¿Cuándo se cumplió el tiempo de los gentiles? Cuando Dios cumple en pleno siglo XX, y para ser preciso, el 14 de mayo
de 1948, cuando se da por cumplimiento preciso, cabal y exacto la profecía del capítulo 37 del libro de Ezequiel, la profecía del valle de los huesos secos. Dios en esa profecía del capítulo 37 le lleva a Ezequiel en visión y le muestra un campo gigantesco, enorme, grande. Y la diferencia que era, ese campo estaba lleno de huesos, pero bien secos. Huesos secos en extremo, extremadamente secos. Y va Dios y le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿qué cosa ves? Y Ezequiel, pues no, Señor, yo veo lo que tú ves. Huesos, muchos huesos, miles de huesos, cientos de miles de huesos. Dios a Ezequiel, ¿esos huesos vivirán? Ezequiel a Dios, Señor, tú que eres Dios, me preguntas a mí, Señor, solo tú lo sabes si esos huesos van a vivir o no van a vivir, solo tú lo sabes. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y es que, mis amados hermanos, queridos amigos, en el tiempo de hoy, los huesos secos, en lugar de escuchar payasadas, lo primero que tienen que mirar y ver y oír es palabra de Jehová. Si no hay palabra de Dios, no hay absolutamente nada. La palabra de Dios es la que da vida a la persona, es la que transforma, la que cambia, la que regenera, la que limpia, la que santifica y la que nos prepara para un día poder arrebatar arriba el reino de los cielos. Esa es palabra de Dios. No son payasadas ni titeradas, es palabra de Dios. Y Dios le dice, diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y entonces Ezequiel comienza a profetizar, y Ezequiel comienza a hablar, y Ezequiel comienza a trasladar la palabra de Dios que Dios le estaba dando en ese momento. Y los huesos secos comenzaron a juntarse y a reunirse, y comenzaron a formar esqueletos gigantescos. Y entonces la pierna derecha se juntaba a la izquierda, y luego el tronco, luego las extremidades, luego la cabeza, y comenzó a formarse un ejército enorme, pero seguían estando muertos. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, profetiza el espíritu de vida. Y el espíritu de vida. Y Dios le dice a Ezequiel, sopla sobre esos huesos, sopla espíritu de vida, sopla. Y Ezequiel comienza a hacer lo que el espíritu de Dios le decía. Y los huesos comenzaron, hermano, a moverse. Luego se pararon y formaron un ejército numerosísimo. Y Dios le dice, esos huesos en la casa, esos huesos secos, en la casa de Israel. Versículo 5 del capítulo 37 de Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, ya aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu de vida. ¿Cuánta gente en el tiempo de hoy, hermano, tiene los huesos con tendones, con músculos, con nervios y con todo, con cabeza, tronco y extremidades, y están metidos en los templos? Sentados, parados están en los templos, hermanos, pero están muertos porque no tienen el espíritu de vida. Mientras no haya espíritu de Dios dentro de esos huesos, por parados y por completo que se encuentren, siempre seguirán muertos. Bien decía el apóstol que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y la esencia de Dios
en esta profecía del capítulo 37 de Ezequiel. Versículo 11 dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ya que ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra bendita, gloriosa de Israel. Esta profecía, dicha, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, por el siglo 6 antes de Cristo, siglo 600 antes de Cristo, tuvo su cabal cumplimiento el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, este hijo de Satanás, engendro del mal, perverso, hermano, malo, gloria a Dios, trató de desaparecer al pueblo de Israel, matando a más de 6 millones de judíos en la cámara de gas. Yo le invito a conocer la historia de la Segunda Guerra Mundial y verá, mis amados hermanos, cómo con los cuerpos calcinados de los judíos hacían jabones para lavar la ropa de los soldados nazis, que los mismos que eran los asesinos del pueblo de Dios. Pero ese 14 de mayo marca el inicio final del tiempo de los gentiles. Desde el 14 de mayo hacia adelante, gloria a Dios, la palabra de Dios ha comenzado ya el tiempo de Dios, en el reloj de Dios. Hemos comenzado en los descuentos finales del tiempo del fin, el tiempo de los gentiles. Dios siempre ha cumplido su palabra. Si hay algo que le caracteriza a Dios, es que es Dios fiel a su palabra. Jesucristo dijo que de la palabra de Dios no caerá nada, y tampoco faltará nada, ni una jota, ni una coma, ni una tilde, no pasará, no va a faltar. Cuando nosotros miramos las Escrituras y vemos todos los hombres de Dios que se salvaron, todos, hay una característica en todos ellos, en todos. Y es que a pesar de las debilidades humanas que nos asedian, que nos acechan y que muchas de las veces pone al cristiano en debilidad para que el poder de Dios se haga enorme, gigantesco y muy grande, todos los hombres y mujeres de Dios que lograron salvarse, todos tienen, absolutamente todos tienen un solo común denominador. ¿Y cuál es ese común denominador? Que todos creían en Dios y todos estaban luchando en contra del pecado. No hay ni uno solo que se haya salvado, que haya alcanzado la herencia de la vida eterna y que haya vivido con el pecado, que se haya contentado con el pecado, que se haya revolcado con el pecado, que se encuentre revolcándose con el pecado. No existe ni uno solo, no hay. Un buen día, mirando a Dios desde su trono a la tierra, dijo así: la maldad es mucha, se ha multiplicado la maldad. Y entonces Dios baja, dice: voy a destruir a la tierra. En esa ira justificada de Dios, cuando Dios decide destruir a toda la tierra, todos los seres humanos, no solo de hombres, sino también de animales, en ese trayecto, en ese proceso, Dios se encuentra con Noé. Y la Biblia dice que Dios es justo. Dios no puede destruir al justo con el impío. El impío tiene una paga, pero la paga del impío
no va con la paga para el justo. Y entonces en toda esa maldad y en toda esa impiedad, en toda esa perversión del tiempo de Noé, de la generación de Noé, Dios encuentra en Noé que era un hombre justo. Y entonces Dios le dice a Noé, Noé, mira, he venido a destruir a toda la tierra, pero te encontré a ti un hombre justo. Por lo tanto, hazte un arca. Levántate, constrúyete una arca, no importa el arca, constrúyete un arca. Dios le da las medidas, los tamaños, la altura, la anchura, etc. Y Noé llama a la esposa, llama a las hijas, llama a los yernos, a los hijos, a las que iban a tomar por mujer. Y Noé le dice, he tenido una revelación de parte de Dios. Dios ha venido a mi encuentro y Dios ha dicho que construyamos un arca porque Dios va a destruir. Fíjese que hasta ese entonces nunca había caído lluvia sobre la tierra. La Biblia dice que las plantas se regaban con el vapor que salía, con un vapor que salía de debajo de la tierra. Entonces se regaban las plantas, se regaban. Nunca había llovido sobre la tierra. Dios le ordena que haga un arca. Cuando Noé termina de construir el arca, Noé entra con la esposa, entra toda la familia, 8 personas en total, y Noé cierra el arca, y pasa un día y no hay lluvia, y pasa 2 días y no hay lluvia, y Noé dice, Señor, ¿pero qué ha pasado acá? Cerrada está ya la puerta del arca y no veo nada. Y entonces encontramos nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 7 de la palabra de Dios, en el versículo 4 de las Escrituras, el 3 y el 4, también el de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar y pueda vivir la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, gloria a Dios, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, porque pasados aún 7 días. Mis amados hermanos, cuando uno observa detenidamente ese término, pasados 7 días, lo único que nos puede hacer pensar es que sobre el tiempo total del inicio de la ira de Dios, Dios sigue usando de misericordia. Cuando Dios le entrega la profecía de las 70 semanas a Daniel del capítulo 9 del mismo nombre que lleva el libro, Dios le dice, mira, desde aquí hasta allá, hasta la restauración de todo, pasarán 70 semanas. Hay 62 semanas que marca con el inicio de la venida de Jesucristo. La semana número 69 que marca con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y en la entrada triunfal, Dios hace un paréntesis entre la semana 69 y la semana número 70. Y Dios dice, a esta semana le voy a denominar el tiempo de la gracia. Y entonces nosotros nos movemos ahora en el tiempo de la gracia. Este tiempo de la gracia ya lleva más de 2000 años. Y en este tiempo de la gracia, mis amados hermanos, queridos amigos, nosotros nos encontramos, aleluya, que hay muchísimas cosas de la palabra de Dios que se están cumpliendo, y así a rajatabla, al pie de la letra, como dijo Jesucristo, sin faltar una coma y sin faltar una tilde.
Acabamos de ver que el tiempo de los gentiles se cumplió, año 1948. Acabamos de ver, gloria a Dios, que Dios restaura a Israel como nación, reuniéndole de todos los países y trayéndole a su pueblo, a su tierra original, a la que toda su vida siempre la han ocupado. Pero también hay detalles demasiado importantes que no podemos dejar de pasar. Mire, cuando el escritor de Hebreos da una mirada hacia el libro de Génesis, cuando el escritor de Hebreos está narrando los hechos que han sucedido, que han pasado, el escritor pone su mirada en Noé. Y en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 7, leemos así, y présteme mucha atención con esto. Por la fe, Noé, cuando fue advertido, ojo con esto, Noé fue advertido. Dios le dijo a Noé: voy a destruir todo. No va a quedar absolutamente nada. Prepárate un arca para que te salves tú y tu casa, tus hijos, tus hijas, tus yernos, todos se salven, tu esposa, todos se salven. Todos. Y el escritor de Hebreos dice que cuando Noé fue advertido, gloria a Dios, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Porque Noé nunca había visto llover, hermano. Vamos. Noé nunca había visto desaparecer toda una generación. Nunca. Tú has visto caer meteoritos y matar a miles de seres humanos. Tú has visto que el sol ha calentado 7 veces más. Tú has visto, gloria sea el nombre del Señor, aquellas cosas descritas en las Sagradas Escrituras. Todavía no lo hemos visto. Pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir de que no vayan a suceder o de que no vaya a pasar. Sucederá, acontecerá y pasará, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es verdadero y Dios es fiel. Sigue diciendo con respecto a Noé. Con temor, Noé, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé preparó para que se salvase su casa. Y cuando el escritor de Hebreos habla de casa, no está hablando de tu negocio, no está hablando de tu empresa, no está hablando de tu trabajo que tanto te enorgulleces, no está hablando del dinero que tienes en el banco, no está hablando, mi querido hermano, estimado amigo, gloria a Dios, de cosas materiales, de cosas espurias, que cuando Cristo venga, todo eso aquí se quedará. Cuando habla de su casa, habla del carácter propio del cristiano, cuando tiene que cuidar su casa, cuando cuida a su mujer, cuando cuida a sus hijos. Pero ¿qué cosa vemos en el tiempo de hoy? Muchas veces nosotros los pastores decimos: ¿cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos esperan el rapto de la iglesia? Y todo el mundo dice amén. Sí, ¿verdad? Está esperando el rapto de la iglesia, pero cuando tienes que venir a culto, no vienes. Cuando tienes que andar en santidad, no caminas en santidad. Cuando, gloria a Dios, en el colegio hay de repente actividades, agarras a tus hijas y los calateas y los desnudas y les pones cosas pequeñitas ahí y prácticamente los vendes para el mismísimo Satanás. Gastas el dinero que no tienes para peinar a la niña, para adornarla. Compras con dinero que no tienes ese vestido solo para que el resto diga: uy, mire qué bonito. Y ahí está la hija del cristiano, la hijita del cristiano metido con el mundo. ¿Cómo puedes decir que estás esperando la venida del Señor? O perdón, ¿cómo podemos decir
que estamos esperando el rapto de la iglesia, cuando nuestra vida es una tragedia, cuando andamos en chismes, en murmuraciones, en pleitos, en calumnias, cuando nos enojamos con el hermano y colgamos una trompa, hermano, que ni con cargador frontal se puede levantar esa trompa. Hay poder en la sangre de Jesucristo, hermano. ¿Cómo podemos decir que estamos esperando el levantamiento de la iglesia cuando somos incapaces de dar una ofrenda para la obra de Dios? Pero ¿cómo si tienes dinero para desnudar a tu niña, para comprarle vestidos diminutos? Y prácticamente reempujándola hacia la prostitución del mundo. Yo no entiendo eso, hermanito querido. Y no te vayas a enojar, por favor. No me vayas a decir ese pastor murmurador, etcétera, etcétera, hermano. Finalmente estoy acostumbrado a que me digan de todo. Pero no se puede decir que esperas al Señor cuando no vas a culto. No se puede decir que esperas al Señor cuando reniegas, hermano, para colaborar para la obra de Dios. Pero ¿por qué no reniegas cuando tienes que desnudar a los hijos para agradar al mundo? No puedes decir que estás esperando al Señor cuando vas a los templos a dormir. No puedes tú, querido compañero en el ministerio, gloria a Dios, cuando escondes la palabra al pueblo y en lugar de darles pasto fresco, lo único que le das es paja seca para el animal. Gloria a Dios, como si alimentaras a animales. No se puede decir eso. Cuando andamos en chismes, en pleitos, en calumnias, cuando caminamos en murmuraciones, hermano amado, mire que ningún murmurador ingresaba para el reino de los cielos. Ni uno solo. Cuando se tiene que hablar de la santidad, Pedro, apóstol, en el libro de Pedro, toma a Sara como referencia. Y a Sara, esposa de Abraham, lo encontramos en el libro de Génesis. De Génesis hasta Pedro, ¿cuántos siglos pasaron, hermano? Miles de años. Pero sin embargo, Pedro tiene que coger a Sara y le dice, como Sara y como aquellas otras mujeres se vestían pudorosamente, piadosamente. Así. Y entonces, gloria a Dios, dice que Noé, siendo advertido por Dios, preparó el arca para que se salve Noé y también se pueda salvar tu casa. ¿Qué dijo Jesucristo? Que cómo estaría estos tiempos al final de todo. Y entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 13, el versículo 33. Libro de Mateo, capítulo 13, el versículo 33. Y dice así, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue completamente leudado. La levadura en la palabra de Dios siempre se refiere al pecado. El apóstol dice que un poquito de levadura, Pablo apóstol, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Alguna vez he hecho la comparación en la congregación donde por la gracia de Dios pastoreo? Hermanos, puede ser el saco de papas lo más selecta que usted quiera, hermosa, buena, de primera calidad, pero basta que en el centro de ese costal o saco de papas, como usted quiera, se encuentre una sola papa podrida, una sola papa. ¿Qué cree que va a pasar? Y entonces la palabra de Dios se cumple. Un poquito de levadura leuda toda la masa, toda. El Señor no va a venir por su iglesia sin que se cumplan elementos como este, hasta que
todo sea leudado, hasta que todo sea corrompido. El evangelio de este tiempo no es el evangelio del siglo XIX y no es el evangelio del siglo XX. No lo es, no lo es. El evangelio de este tiempo es un evangelio prostituido, mezclado, cambiado, hermano amado, mancillado por herejías, por dogmas humanas. No me tomes como extremista. Tómame como una persona que te ama mucho y te está diciendo la verdad. Ese es el evangelio de hoy. Y entonces tiene que ser así. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios se cumpla hasta que todo sea leudado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Lo que le dice el apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. Y mire lo que le dice acá el apóstol San Pablo. Sí, segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanito, querido amigo, tú que estás al otro lado del dial o de cualquier plataforma, lo que tus ojos están viendo y los míos también es cumplimiento exacto y preciso de la palabra de Dios. El rapto de la iglesia está más cerca de lo que tú y yo podemos pensar. Créame, hermano, gloria a Dios que las cosas que se vienen son cosas tremendas. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Cual nunca hubo ni lo habrá. Todo lo que vemos. Hoy hay gente, hermano, gloria a Dios, que sanan mediante la patada voladora. Echan agua para que la gente se sane. Llaman a la gente, gloria a Dios, ofreciéndoles volverles millonarios de la noche a la mañana. Pero nadie le habla de su pecado y nadie le dice las cosas que tenemos que hacer para que la bendición llegue a la vida de la familia, del hogar. Y entonces, mis amados hermanos, necesitamos hoy más que nunca regresar a la palabra de Dios. Dejémonos de tonterías, hermano, de cosas baratas, de cosas simples, de bagatelas que para nada aprovechan. Vistámonos de las armas de la luz, de la armadura de Dios y avancemos hacia adelante a paso firme, puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, para que cuando suene la trompeta y cuando se escuche la voz, subir acá, podamos subir en el levantamiento de la iglesia. ¿Qué va a pasar, hermano amado? Para ir terminando, ¿qué va a pasar? Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8, se lo voy a lecturar. Porque ya está en acción, y préstame cuidado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, que la iglesia y el Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando la iglesia suba y el Espíritu Santo suba, gloria a Dios, hermano amado, la gracia se habrá acabado, el periodo de amor se habrá terminado, hermano amado, gloria a Dios, y se dará paso a la ira justificada de Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que es la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu, con gran poder y señales. Destruirá con el resplandor de su venida inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si te dicen allá está el Cristo, no te vayas, mi hermano. Si te dicen al otro lado los muertos están resucitando, no corras, no vayas allá, no vayas ya. Quédate ahí donde te congregas, quédate ahí en tu iglesia, quédate en tu congregación, abre la palabra de Dios, empápate de Dios, hermano, aliméntate de Dios, aliméntate de la palabra de Dios. Porque el diablo hace dos cosas: usa la palabra de Dios. El diablo también predica. El diablo también se para en los púlpitos. El diablo también enseña.
Satanás también se pone como ministro. Satanás también se viste como apóstol. Pablo dice apóstoles fraudulentos, obreros mentirosos, obreros de engaño, obreros de error, obreros amantes del dinero, delincuentes, con Biblia en mano. No te vayas allá. Abre la palabra de Dios y quédate ahí, hermano. Porque Satanás vendrá con poder y señales mentirosas. Y cuando la iglesia suba para arriba al cielo, hermano, entonces aquí en la tierra acontecerá lo siguiente. Lucas capítulo 12, versículo 53 de la palabra bendita de Dios. 12:53. 52, 53 para usted que entre en contexto. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Dijo Cristo en el verso 51. Os digo no, sino disensión, división, escándalo, hermano. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Entonces habrá caos en el lugar, habrá caos en la familia. Mis amados hermanos, los divorcios se irán multiplicando y quintuplicando, hermano. Llegará un momento, un tiempo extremo en que nadie se quiera casar. No solo eso, que nadie se quiera casar, sino que, mis amados hermanos, habrá tanta violencia sexual que habrán millones de homosexuales y millones de lesbianas, más homosexuales que lesbianas. Por eso en el libro del profeta Isaías, en aquel tiempo, y que ya no estamos de aquí a mucho tiempo, 7 mujeres tratarán de coger a un solo hombre y le dirán: mira, sé tú nuestro marido, tú sé nuestro marido, gloria a Dios, porque no vas a trabajar, no te preocupes, no vas a dar pensión, no vas a alimentar a los muchachos, no vas a dar de comer, nosotras vamos a trabajar. Le dirán las mujeres a ese hombre: nosotras vamos a trabajar, tú échate en la cama, quédate en casa. 7 mujeres cogerán de un hombre. ¿Por qué? Porque este mundo estará lleno, necesito de homosexuales, transexuales, hermano amado, gloria a Dios. Los hombres serán pocos. Hoy pues al sinvergüenza hay que corretearle para que dé pensión. Hay que meterle policía, hermano, para que se acuerde que tiene 2, 3, 4, 5, 10 hijos. Al sinvergüenza hay que corretearle con la justicia, hermano, para que se acuerde, gloria a Dios, que tiene un hijo en esta mujer, 2 hijos en la otra, 3 hijos por el otro lado. Pero en aquel entonces, las mujeres mismas le dirán: quédate en casa, no te vayas. Pero, mis amados hermanos, yo no anhelo ni espero eso. Allá usted si quiere 7 mujeres, porque tendrá 7 mujeres y también tendrá 7 suegras, y que vivan las suegras. Como diría el doctor Darío Salas, tiene 7 mujeres, tendrá 7 suegras, y que vivan las suegras sin ofender a ninguna de ellas. Pero eso será para los que se quedan. Tanto cuidamos a nuestros hijos. En ese entonces el hijo dirá: mi padre es evangélico, mi madre es evangélica, mi hermano es evangélico, ellos son evangélicos y te venderán. ¿Y por qué te van a vender? Por la enorme persecución que habrá, hermano. No habrá que comer, habrán pandemias gigantescas. Mire, cuando Dios tenía que castigar a Israel, Dios tenía un ejército bien definido. En realidad tenía 4 ejércitos bien definidos, que eran las plagas. Entonces Dios quería castigar a Israel, mandaba al pulgón, mandaba al revoltón, mandaba a la langosta. Y entonces venían las langostas y acababan con los sembrados. ¡Uf! Las langostas venían por millones de millones y acababan con las langostas, hermano. Con las plantaciones. Entonces no había trigo, no había cebada, no había nada.
Nada. Y el pueblo de Israel sufría de hambre. Oh, Dios mandaba a los enemigos de Israel. Entonces venían los enemigos. Muchos años los madianitas afligieron mucho al pueblo de Israel. Y cuando ya el producto estaba para la cosecha, venían los madianitas, invadían a Israel, se cosechaban todo. Y a Israel lo dejaban calato, hermano, pelado. No tenía que comer. Pero en el tiempo final, al tiempo en que estamos yendo ahora, mire lo que va a pasar. Deuteronomios, capítulo del 28. Sí, libro de Deuteronomios, quinto libro de la palabra de Dios. Desde el versículo 56 al 62. Présteme cuidado. Pondré sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda la tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, en el apuro con que se angustiará tu enemigo. Hermano, no habrá nada que comer. No habrá comida. No habrá alimentos. Vendrán plagas gigantescas, hermano. Gloria a Dios. Dejará de llover por un tiempo, hermano. El sol calentará. No habrá nada de alimentos. Si tú que estás ahora confiando en que tienes tu cuentita en el banco, en que tienes el dinerito metido bajo cama, el que tienes tu empresa, que tienes tus cositas, tú que estás confiando en el trabajo que te está dando, tanto trabajas que hasta la obra de Dios descuidas. Santo es el Señor. Tú que estás confiando en eso, hermano amado, llegará un momento, gloria a Dios, en que todo eso se te acabe, hermano amado. ¿Y dónde te vas a esconder? ¿A dónde vas a correr? Irás, te pararás a los montes y le dirás: montes, caednos sobre nosotros, escondernos de la ira de aquel. Los hombres buscarán la muerte huirá de ellos, porque el demonio del suicidio, gloria a Dios, no actuará en ese momento. Entonces la persona se querrá matar, pero no tendrá el valor de matarse y no podrá morirse, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia: y la muerte huirá de ellos, porque la muerte es un demonio, es el ángel de la muerte que habla la palabra de Dios. Santo es Dios, hermano. Y habrá cosas espantosas, cosas terribles, cual nunca hubo y cual nunca lo habrá. ¿Sabes qué harán las mujeres? Comerán al niño recién nacido con sus placentas. La mujer se abrirá para alumbrar y saldrá el niño, hermano, gloria a Dios, el bebé recién nacido, y a ese bebé recién nacido se lo comerá y con todo su placenta. Qué exagerado, pastor, es usted. ¿Quieres ir a la palabra de Dios? Vamos pues entonces a la palabra de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 19. Hoy te puedes ir al fútbol, puedes ir al deporte, puedes dejar el culto por quedarte a mirar la televisión, puedes quedarte, gloria a Dios, aleluya, en tu casa, o puedes ir de compras al supermercado, puedes estar grabándote en el TikTok mientras en el templo se están haciendo culto, pero tú estás vagando por la calle, aleluya, por la plaza, por los mercados, haciendo tonterías. Hoy lo puedes hacer, pero déjame decirte que pronto todo eso se acabará y solo los que estén preparados subirán para arriba, para el reino de los cielos. Jeremías 19:9. Y dice así la hermosa palabra de Dios. No te preocupes, ya voy terminando. No te enojes mucho. Ama al Señor, que Cristo te ama y yo también. Profeta Jeremías, capítulo 19, versículo 9, dice así: y les haré comer la carne, y les haré comer la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro, con que los echarán tus enemigos y los que buscan sus vidas. Y les haré comer la carne, y les haré comer el fruto de su vientre. Lamentaciones,
Gloria a Dios. La mano de las mujeres piadosas serán violentas en contra del fruto de su vientre, y en contra de su marido, y en contra de sus hijos, en el asedio, en el último apuro en que Dios les haya metido. Querido amigo, un solo camino tenemos, y ese camino se llama camino de santidad. Dice el profeta Isaías que no pasará por ese camino ninguna cosa sucia, o que haga abominación, o que practique la mentira. Ningún brujo, hechicero, curandero, espiritista ingresará a la patria celestial. Preparémonos ahora, como se preparó Noé cuando fue advertido por Dios. Cuando fue advertido por Dios de que Dios iba a destruir a esta generación. Este es el tiempo final. Este es el último tiempo, hermano. ¿Cuántos años más durará? No lo sé. Lo único que sí sé es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Hermano querido, mi buen amigo, ven a Jesucristo en este día. Yo me imagino que Noé entró al arca con toda la familia y Noé cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, habían 7 días todavía. Y cuando comenzó a caer las primeras gotas de agua, la gente fue corriendo. Noé, ábrenos. Noé, ábrenos. Noé, soy tu sobrino. Noé, soy tu hermana. Noé, soy tu cuñado. Noé, tú eres mi tío. Tío Noé, ábrenos la puerta. Y entonces, oiga, venga, vamos a romper la puerta del arca. Tráigame un tronco grueso, algo. Y comienzan a querer romper la puerta del arca, hermano. Esa gente desesperada, hermano, aquella generación, el agua comienza a caer, hermano, las aguas comienzan a cubrir sobre la tierra, ya las aguas están sobre los tobillos, toda la gente alrededor del arca de Noé. Noé, ábrenos, ábrenos, Noé. Y el agua sube, y el agua está a la cintura. Noé, somos tu familia, Noé. Y Noé está dentro del arca, sin poder hacer absolutamente nada, porque lo que Dios cierra, no hay diablo ni hombre que lo vuelva a abrir. Dios bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por esta palabra viva y eficaz que has permitido que a esta hora de la mañana se ha compartido a través de las ondas radiales de Nueva Visión. Te agradezco por la oportunidad que me has concedido de poder alertar a ese pueblo dormilón, a ese pueblo tortuguiento, Señor, que está ahí, oh Dios, a ese pueblo paralítico, anémico. Solo tu Espíritu Santo les puede dar vida. Usa tu palabra predicada en esta mañana para que, así como Lázaro, pueda salir del hoyo de donde está. En el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias.